Entonces recuerda, estamos en este proceso de renovación de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar, porque el Señor nos invita a amarlo con el corazón, con el alma, pero también ¿qué? Con la mente, ¿no? Con la mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero con toda tu mente. Y la importancia de esto está en que cuál es el pensamiento del hombre, así es él, ¿cierto? Entonces lo que ocupa mi mente finalmente se va a manifestar en lo que yo digo, en lo que yo hago y en lo que yo soy. Pero en medio de eso nos encontramos con la más categórica declaración de la Escritura en esta lucha con la mente, la mentalidad, y es que a nosotros nos fue dada la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Entonces el gran desafío es operar desde la mente que me fue dada y no desde los pensamientos que tradicionalmente he tenido, ¿sí? Ese es el gran desafío. El otro elemento que ha sido importante en este proceso es que tratamos de articular o de poner en palabras una definición en torno al creer. Porque dijimos que renovar la mente es básicamente creer. Creer es cuando la Escritura me llama a creer, ¿no? Porque si yo creo, todo es posible. Pero bueno, creer para nosotros a veces termina siendo una palabra como muy nebulosa, como muy liviana. Pero cuando el Señor dice el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio, arrepentidos y creed en el Evangelio, o sea, está hablando de algo que va mucho más allá de estar de acuerdo con Dios. Entonces dijimos lo siguiente, escuche, creer es el proceso mediante el cual una verdad declarada por Dios es aceptada por mí. Yo acepto la verdad de Dios, pero la acepto, sí, estoy de acuerdo, no, la acepto para alterar, modificar y transformar lo que digo, cómo vivo y lo que soy. Eso es creer. Es cuando algo que usted recibe de Dios transforma lo que usted es. Eso es creer, ¿sí? Lo demás, repito, es, digamos, cosas con las que yo estoy de acuerdo, sí, pues Dios es bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Dios es todopoderoso, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, ¿cómo es que esa declaración afecta todo lo que yo soy? Entonces, veíamos que el gran desafío, reitero, es que mi mentalidad sea renovada. Y hablamos de, cuando comenzamos el proceso de cómo comienzo a vivir la renovación de mi forma de pensar. Establecimos un primer momento, una primera estación en ese proceso, y es que yo debo entrar en una lucha a muerte, una lucha frontal contra mi antigua manera de pensar. Recuerda, escuche, usted tiene la mente de Cristo. Bueno, hay 3 nomás aquí que la tienen. Los demás están de acuerdo. No. Le voy a dar otra oportunidad porque hoy es un día hoy es posamor y amistad, entonces estamos en día de gracia, ¿cierto? Entonces, usted tiene la mente de Cristo. Ay. Y entonces, ¿por qué piensa como piensa? Entonces, ahí está el problema. O sea, el asunto no es que algún día Dios nos va a dar, no, la Escritura lo declara, yo ya la tengo. Pero resulta que tengo una forma de pensar que he venido desarrollando, cultivando desde niño, ¿sí? Por mi formación, por mi crianza, es que así pensamos los costeños, ¿cierto? Entonces, sí, por tu trasfondo, por decenas de cosas, ¿cierto? Creaste una manera de pensar. Entonces el asunto ahora es luchar contra eso, y le hemos hecho una declaración a muerte, ¿no? Yo necesito despojarme de esa manera de pensar para comenzar a pensar como Cristo, a operar desde la mente de Cristo. Y bueno, vimos por ejemplo el proceso de Dios con Moisés. Moisés sale un día dándoselas del héroe de Israel y mata a un egipcio y todo lo demás. Y Dios lo manda al exilio para tratar como de limpiarlo, de quitar toda su forma
la manera como tradicionalmente él ha pensado. Y entonces, bueno, vimos varias cosas ahí en ese proceso de declarar de declararle esa batalla a muerte a nuestra antigua manera de pensar. Ahora, esa lucha frontal, esa lucha es sin tregua. ¿Por qué? Tenemos una dificultad y otra vez he venido rumiando esto y desafiándome. Yo no sé si les ha pasado a ustedes durante estos días, pero a la luz de esta palabra yo a veces digo, ¿por qué estoy pensando así? ¿O por qué dije eso? ¿A qué responde eso? Eso no es lo que Dios quiere que yo diga. Esa no es la manera como Dios quiere que yo reaccione. No corresponde a lo que Dios ha dicho, corresponde a como yo soy, corresponde a mi carácter, a mi crianza. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Escúchame. No es suficiente con conocer la Biblia. Nosotros necesitamos pensar bíblicamente. Usted sabe la Biblia, pero usted no piensa bíblicamente. Usted sabe el versículo, pero usted no piensa conforme a ese versículo. Y ahí es donde está el problema. Entonces, y voy a tratar de ilustrarlo para que aterricemos un poquito de esto en la práctica. A ver, usted sabe, por ejemplo, que Dios dice que Él nos cuida, que el Dios que cuida de las aves cuida de nosotros porque somos más importantes que ella, que Dios nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria. O sea, eso usted lo sabe. Es más, usted puede sentar a alguien y explicárselo, enseñárselo. Pero apenas usted tiene una dificultad económica, ¿a dónde corre? Al banco a buscar quién me presta, a mirar qué hago, que no sé qué, y esto y lo otro, y se desespera y todo lo demás. Pero yo sé que Dios dice que Él es mi proveedor, que puedo descansar en Él y que me preocupe por su reino, que Él se encargará de todo lo que a mí me hace falta. O sea, yo lo sé. Yo sé la Biblia, pero no pienso bíblicamente. Y ya por allá, cuando toqué 10 puertas y nadie me abrió y no pude conseguir nada, entonces, ay Señor, ¿no será que usted, porque usted dijo que me proveerá todo lo que me haga falta conforme? ¿Sí? Ya, como que cuando todo se nos cerró, entonces comenzamos a acudir al Señor y nos acordamos de lo que decimos creer. Mira, ¿recuerdas nuestro personaje? Moisés tiene una iniciativa liberadora. Voy a liberar a mi pueblo, a ayudarlo. Y vio un egipcio oprimiendo a un conciudadano y lo mató. Porque Moisés terminó moviéndose por reacción, no por convicción. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Todo el tiempo estamos en una circunstancia y reaccionamos. No tenemos una convicción de lo que decimos creer. A ver, algo que hemos vivido, bueno, en algunas ocasiones en la iglesia, pero por estos días mucho más con la realidad, por ejemplo, del colegio. A ver, tú sabes que la Escritura dice, instruye al niño en su camino y después, aún después de que envejezca, no se va a apartar de ese camino. Pero, por ejemplo, tu hijo tiene alguna dificultad, descubres que está en medio de una situación, la reacción de los papás por lo general es ir al colegio. Que aquí, mire, no han hecho nada con mi hijo y mire, han permitido que pase esto. O en algunos casos incluso al director de escuela dominical de la iglesia infantil, pero es que aquí no les enseñan nada o qué. Mire, mi hijo terminó metido en no sé qué y por allá en un problema de esto y lo otro. Pero escucha. El texto, la instrucción bíblica pone en ti como padre el protagonismo de ese proceso de instrucción. No en el colegio, no en la escuela dominical, no en el maestro de una cosa y otra. Tú eres el protagonista y responsable de ese proceso. A ti es a quien la Escritura te dice, instruye a tu hijo en el camino, instrúyelo. Esas instituciones están ahí para darme la mano, para ayudarme, qué sé yo, como una especie de complemento. Pero vuelvo y repito, yo sé el texto bíblico, pero cuando tengo una dificultad,
en vez de permitir que la palabra cuestione mi compromiso frente al llamado, reacciono apuntando a los demás. Vea, es que aquí en este colegio no hacen esto, y eso que es un colegio cristiano, y en este, y allá en esta iglesia no, y empiezan. Pero no, escúchame, la palabra me está haciendo así. ¿Pero por qué? Porque vuelvo y repito, no pensamos bíblicamente. Escuche esto. Usted tiene la información correcta, pero yo necesito pasar de la información a la formación. Otra vez, yo necesito que lo que yo sé forme lo que yo soy, pero la única forma de pasar de la información a la formación es a través de un proceso de renovación, de transformación. ¿Renovación de qué? Fundamentalmente de mi forma de pensar, porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así es él. Tenemos la información correcta, pero eso no se refleja en la formación correcta. ¿Por qué? Porque no hemos sido objetos de la transformación, de la renovación de Dios. Ahora usted pueda entender que no fue tan exagerado el tiempo que Dios usó con Moisés, 40 años. No, yo dije 40 años. Pero escúchame, yo necesito saturar mi pensamiento de todo lo que Dios dice para poder desalojar todo lo que tradicionalmente yo he pensado. Saturar mi mente de lo que Dios dice para poder desalojar. Y entonces, ojo, solo entonces, cuando yo me sature de lo que Dios dice, para poder desalojar de mi mente lo que tradicionalmente he pensado, solo entonces voy a comenzar a manifestar la mente que me ha sido dada. La mente de Cristo, de Cristo. Moisés sale al pueblo, se interesa por la nación, decide intervenir para traer alivio a sus hermanos. Este hombre tiene poder, tiene influencia, tiene una formación que nadie más tiene, pero su iniciativa personal, como vimos el domingo pasado, se le vino en contra. ¿Sí? Tiene que salir huyendo, exiliarse muy lejos de todo lo que le ha proporcionado seguridad, y por casi 4 décadas todo lo que había en él, paulatinamente Dios lo fue sacando. Y entonces Dios lo lleva a la segunda estación en ese proceso de renovación, que es en la que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Entonces recuerda, la primera, ¿cuál es? Una lucha frontal contra tu antigua manera de pensar. Lo segundo, y note que va a ser una cosa que usted conoce, hemos hablado infinidad de veces de esto. Necesitamos conocer al Dios de la revelación. Escuche, porque usted conoce la revelación de Dios, pero necesita conocer al Dios de la revelación. Usted conoce la palabra de Dios, pero necesita conocer al Dios de la palabra, a Él. Y aquí uno puede distinguir fácilmente varios niveles. Hemos hablado en ocasiones anteriores algo de eso. Por ejemplo, uno puede conocer de Dios. Yo sé de Dios, Dios es el creador, yo conozco de Dios. Y el otro nivel, que es, bueno, en este primer nivel yo creo que lastimosamente está la mayoría de creyentes. Conocen de Dios, ¿sí? Conocen declaraciones de Dios, conocen historias de Dios. El otro nivel es el nivel de conocer a Dios.
Pero hay todavía un conocimiento mucho más profundo y es conocer lo que Dios conoce. Conocer lo que Dios conoce. Y es ahí donde Dios quiere que yo opere. Porque es que a mí me fue dada ¿qué? La mente de Cristo. O sea, el creyente debe operar desde lo que Dios conoce. Porque le fue dada la mente de Cristo. Regresemos a nuestro personaje. Vamos ahí a Éxodo capítulo 3. Ubícate por favor allí en el capítulo 3. Miremos los primeros versículos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés, que repito, fue formado en el conocimiento de Dios, porque su papá, su mamá, recuerden que los primeros años fue criado por su madre biológica, hasta que fue entregado a la hija de Faraón. Ese Dios que él conoció, ahora se le aparece. Y aquí hay un proceso muy interesante, y quiero citar, porque el reformador Juan Calvino, que bueno, lo llaman algunos el teólogo de la Reforma, el hombre que más contenido literario nos dejó del movimiento de Reforma protestante, escribió algo muy interesante con relación a esta experiencia básica de la fe cristiana. Él dice lo siguiente, mire, dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos. Entonces dice, mire, la sabiduría que realmente necesitamos descansa en 2 columnas, 2 valores fundamentales. Dice, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. O sea, la suma de toda la sabiduría que el hombre realmente necesita se resume en 2 cosas: lo que tú sepas de Dios y lo que sabes de ti mismo. Pero más adelante en ese mismo primer capítulo, unos 2, 3 párrafos más adelante, dice: por otra parte, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero ¿qué? No contempla el rostro de Dios, y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo. O sea, hay 2 conocimientos fundamentales que todo hombre necesita: el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. Pero dice, pero tú nunca podrás conocerte a ti mismo si primero no contemplas el rostro de Dios y luego vienes a considerarte a ti mismo. Entonces, esta dinámica es de alguna forma resume lo que ocurrió con Moisés en ese proceso de encuentro con el Señor. Y uno comienza a mirar el texto, y el texto dista muchísimo de ese príncipe egipcio que de la noche a la mañana se las dio de superhéroe y quiso ser el salvador del pueblo. El texto no nos describe al caudillo de una nación, a un príncipe culto de Egipto. Nos muestra a un pastor
de un rebaño que ni siquiera es suyo. Todos sus planes, sus proyectos, todo eso no le sirvió. Y ahora la única destreza de la que depende es de la capacidad de poder identificar terrenos donde hayan pastizales para poder llevar ese puñado de ovejas. El tipo que se crió en palacio ahora se mueve en un desierto. Y aquí hay un elemento interesante porque el desierto es uno de los lugares favoritos de Dios en los procesos de renovación, en los procesos de restauración, en los procesos de transformación. ¿Sabes por qué? Porque el desierto es un lugar asociado a limitación y escasez. A limitación y escasez. El desierto es un lugar donde no hay nada. Y si tú estás en un lugar donde no hay nada, aprendes a depender de quien lo tiene todo. Amén. Yo creo que de vez en cuando necesitamos imponernos experiencias de desierto. Nuestra mente vive tan expuesta a tantas cosas que de vez en cuando un desierto nos cae de perlas, nos cae como anillo al dedo. Y yo creo que a veces necesitamos en forma consciente de dejar de ver lo que vemos, de dejar de escuchar lo que escuchamos, de dejar un momento a un lado el celular, el computador, todas esas aplicaciones distractoras, esas series alienantes que nos toman fines de semana enteros, esas conversaciones sin sentido, esos noticieros que nos bombardean de tanta información. Hay momentos en que necesitamos como voluntariamente irnos a un desierto y como que desconectarnos de todo eso. A ver, en ocasiones necesitamos ser expuestos a las limitaciones del desierto para apreciar con toda claridad la grandeza del Dios que no tiene límites. Te lo digo otra vez. Necesitamos exponernos a las limitaciones del desierto para encontrarnos con la grandeza del Dios que no tiene límites. Estamos tan distraídos, tan absortos en tantas cosas. Nos dejamos envolver por el consumo, por la moda, las tendencias, la novedad, la sobreinformación, los escándalos, la farándula, tantas cosas que nuestros pensamientos no tienen la oportunidad de conectarse con la fuente de la vida. Pero usted no se da cuenta que horas terminó enredado en tantas cosas. Y nos vamos ahí poco a poco, como recordaba este cantante que mencionó, no me di cuenta a qué horas a qué horas vivo tan atento de la marquilla de mis pantalones. Como que uno empezó a ocuparse de cosas que empiezan a capturar nuestra atención, y de un momento a otro terminamos desconectados de la fuente de la vida. Nos cuesta trabajo tener tiempo para Dios. Incluso Dios se redujo a una cita, a un espacio del día que le hemos indicado en la agenda, un espacio que tiene un tiempo cronometrado y que por lo general participamos de él siempre mirando. Ahora Moisés tiene todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Y bueno, de pronto usted diga, pastor, pero yo no tengo todo el tiempo del mundo. Te basta con entender que Dios es el Señor de tu tiempo.
Si tú lo tienes claro, podrás apreciar el valor que el tiempo tiene. Ahora, lo hermoso en el relato es que Dios ha seguido todo el proceso de Moisés. Lo ha llevado, lo sacó de Egipto, lo llevó al exilio. Y ahora ha seguido la vida de Moisés en esos procesos seguramente de renegar, de sentirse solo. ¿Por qué me apresuré a hacer esto? Tantas cosas. Y después de todo ese proceso, mire esto tan bonito. Dios se le asoma. O sea, Dios lo ha venido siguiendo, lo ha venido guiando. Pero en el momento en que dice, ya está listo. Entonces como que le sale al encuentro, se le asoma, se deja ver. Y esa es parte de la naturaleza de Dios. Un Dios que todo el tiempo nos sale al encuentro, con más frecuencia de la que nosotros percibimos. Nos sale al encuentro en medio de un devocional, en medio de una exposición bíblica, a través de un mensaje, de una palabra, de una lectura, pero también en medio de un tropiezo, de un accidente, cuando apreciamos un grupo de caminantes que están huyendo de su nación de origen. Aún ahí podemos apreciar un Dios que nos sale al encuentro. Solo que en muchas ocasiones estamos tan involucrados en nuestra propia agenda que no nos percatamos que se está asomando. Como cuando usted está en un centro comercial tratando de llamar a alguien tratando de que alguien que usted conoce lo reconozca, pero está por allá y usted está, ¡hey! Y usted está como, pero nada, ¿cierto? Y a veces Dios está ahí como, mira, ¡hey! Y tenemos situaciones complejas, difíciles, y Él está como intentando mostrarse para que le veamos. Ese día, en la cima de ese monte, el Dios de sus historias infantiles, esas que le escuchó a Amram y a Jocabed, cuando le contaban del Dios de Israel, el Dios de los rituales, de las promesas, de las oraciones. Ese día en la cima de ese monte, Dios estaba ahí. Y cuando tú y yo tenemos un encuentro cara a cara con Dios, las cosas jamás vuelven a ser iguales. Y hay dos detalles que quiero destacar en el texto, en medio de algo que repito. Usted dirá, pero pastor, tantas veces que hemos hablado de que necesitamos un encuentro real con el Señor, conocer al Dios de la revelación. Pero hay dos cosas y espero poder transmitirlas de la manera más práctica para que usted las pueda asimilar en el proceso. La primera cosa es que necesitamos ser conscientes del escenario en el que fuimos puestos. Necesitamos ser conscientes del escenario en el que fuimos puestos. Otra vez, recuerde que estamos hablando de conocer al Dios de la revelación. Pastor, yo conozco, No, usted necesita ser consciente del escenario en el que usted ha sido puesto. Porque a veces esto lo hemos escuchado, lo sabemos, pero como que no lo asimilamos mucho. A nosotros se nos olvida que lo que ocurrió con nosotros fue un traslado. Usted fue sacado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué? ¿Qué dice la Escritura? Y fue trasladado ¿a dónde? Yo le pregunto, ¿eso va a ocurrir? No los oigo. ¿Eso va a ocurrir? No, ya ocurrió. Usted fue sacado y trasladado. O sea, usted ya está en otro escenario. Puede que no sea físico, pero es real. Porque recuerde, lo espiritual es mucho más real que lo temporal. La Biblia lo dice.
Lo espiritual es mucho más real que lo material. Porque mientras que lo material se descompone, lo espiritual es eterno. O sea, usted está ubicado en un escenario que, aunque no es material, no es físico, es real. O sea, yo necesito ser consciente del lugar en el que fui puesto. Escuche esto. Una de las primeras cosas que el texto nos dice es que Moisés por fin llegó al lugar al que pertenecía. Él estaba en Egipto, pero no era de Egipto. Él quiso identificarse con la nación, pero no encontró un respaldo en ellos. Moisés, no eres egipcio, no eres israelita, eres un hijo de Dios, llegaste. Note el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el texto? Llevó las ovejas a través del desierto, ¿y qué? ¿Y qué? Llegó, por fin, llegó ¿a dónde? A Oreb, el monte de Dios. Moisés llegó al lugar al que pertenecía. Usted y yo ya fuimos puestos ahí, pero necesitamos ser conscientes que estamos ahí. Y por favor, aprecie el carácter simbólico de este relato y la trascendencia que tiene en el mensaje los detalles que ahí se mencionan. Yo particularmente creo que esta no es la primera vez que Moisés pasa por el monte Oreb. Y no tengo ninguna evidencia bíblica de esto ni nada de eso, pero es algo que a mí me parece como de sentido común. Este es un tipo que es pastor de ovejas, lleva 40 años desarrollando esa labor, y esa es la zona por donde deambula. O sea, ustedes no piensan que en 40 años este hombre debió haber pasado por ese monte seguramente más de una ocasión. Entonces, ¿por qué el texto nos dice que llegó? ¿No? Escúchame. El escritor quiere puntualizar que en el proceso de Dios con él, por fin está listo. Por fin llegó. Todo lo que Dios necesitaba sacar, yo lo había sacado. Y ahora llega. Y esa forma tradicional de pensar ha sido arrancada y llega. Ese peregrinar termina cuando ese hombre llega al monte de Dios. Escúchame esto. Todo proceso de renovación de Dios en nosotros ve la luz, comienza en serio cuando somos conscientes de nuestra ubicación. Te lo repito. Todo proceso de Dios en nosotros, todo proceso de renovación, de transformación, comienza en serio cuando yo soy consciente del lugar donde he sido puesto, de mi ubicación en Cristo Jesús. Le voy a poner un ejemplo para que usted note la importancia de ser conscientes del lugar donde hemos sido puestos. Una situación hipotética. Usted está, de pronto es detenido en un retén que está haciendo la autoridad del tránsito. Usted orilla su carro, saca sus documentos y de pronto cae en cuenta que usted tiene vencido su seguro. Sale,
En ese momento usted tiene dos oficiales de tránsito frente a usted, con el seguro vencido en sus manos, y ellos le están diciendo que no se preocupe porque hay miles de formas de arreglar eso. ¿Sí? Entonces, usted está ahí y tradicionalmente uno piensa, ahora viene un comparendo, todo lo que cuesta un comparendo. El caso de ese comparendo, bueno, es bastante costoso, pero además de eso le van a inmovilizar el carro y usted tiene que irse y todo el tiempo que va a perder en eso. Y luego, después de pagar el comparendo, tiene que ir probablemente al día siguiente, a los 2 días, a sacar el carro del parqueadero más costoso que hay en el país, que es el parqueadero del tránsito, ¿cierto? Tienen el costo de los parqueaderos de Manhattan, ¿cierto? Los parqueaderos de tránsito valen igual que los de Manhattan, pero lo ponen a hacer un curso de medio día en el tránsito, para luego toda esa cantidad de papeles, y si Dios no lo quiera le aparece por allá alguna otra cosita, ¿cierto? Entonces usted se pone a pensar en todas las implicaciones de eso, tanto de tiempo como de finanzas, y al final usted dice, yo arreglo esto con 50,000 pesos y mañana me levanto juiciosito y pongo todo al día. Escuche, esta es la forma tradicional de pensar, porque tú estás ubicado al borde de la carretera con 2 funcionarios del tránsito y con toda una problemática a tu alrededor. Pero cuando tú eres consciente de tu verdadero lugar de ubicación, tú sabes que aunque estás parado al borde de la carretera, espiritualmente estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Que aunque frente a tus ojos hayan 2 oficiales de tránsito, frente a ti está la presencia gloriosa del Dios de los cielos. Ningún niño teniendo a su papá al lado está haciendo la pilatuna de coger esto porque el papá está ahí. Es imposible responder de una manera incorrecta sabiendo que la gloria de Dios está rodeando el escenario en el que tú estás y habita tu vida en ese momento puntual. Entonces, como tú eres consciente del lugar donde estás, escúchame, ese pensamiento ni siquiera se incuba en tu mente. Entonces el desafío que vimos, que estamos tratando, en el cual estamos tratando de ejercitarnos es, yo tengo que comenzar a pensar conforme a la verdad que sé. ¿Qué dice el Señor cuando me encuentre en medio de una prueba? ¿Qué debo hacer? Debo gozarme. Entonces, en vez de estar pensando cuánto le podría dar a este tipo para salir de este problema, la Biblia me dice, gózate cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Qué es eso que estás viviendo? ¿Qué es eso que estás viviendo? Una prueba. Una prueba por tu descuido, por tu negligencia, por lo que sea, pero es una prueba. ¿Y la Biblia qué me dice que debo hacer en medio de las pruebas? Gozarme. Entonces, en vez de estar pensando cuánto será lo mínimo que me recibe, yo estoy dándole gracias a Dios. Y probablemente le estoy dando gracias a Dios porque me di cuenta que tengo el seguro vencido porque en medio de un retén de tránsito y no en medio de un accidente, por ejemplo. ¿Sí ves? Porque una cosa es darse uno cuenta que tiene el seguro vencido cuando lo para el tránsito y otra cosa es que de pronto uno en un accidente se levanta y tiene el seguro vencido y ahí sí. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, yo estoy ahí, pero estoy celebrando. Yo estoy ahí, pero dándole gracias a Dios. Yo estoy ahí confesando que a pesar de esta dificultad, vuelvo y repito, por mi negligencia, por lo que sea, mi Dios me proveerá. Y quizás, escúchame, y quizás será el escenario ideal para dar testimonio de la vida que me habita. Porque escúchame, nada más impactante para un oficial de estos. Y seguramente hay algunos que me están escuchando. No quiero caer en la generalidad. No todos son así. Y seguramente los que son así es una minoría.
y lastimosamente por esa minoría se generaliza la conducta de los oficiales de tránsito. Pero nada más impactante para una persona de estas que tú te niegues a hacerlo, pero que le expliques por qué. Mira, porque es el asunto el terrorismo mental. ¿Usted sabe cuánto vale el comparendo? Y usted sabe que ahorita hay que traer la grúa y hay que pagar la grúa hay que pagarla, eso corre por su cuenta, y el parqueadero y no sé qué, y esto, y entonces uno comienza a hacer cuentas. Entonces, pero cuando tú le dices, mira, no, yo sé cuánto vale, y créeme, no es que tenga el dinero, pero yo no podría responder a lo que tú me estás proponiendo, porque yo soy un hijo de Dios. Y puede que con una cifra mínima yo solucione este problema, pero me meto en un terrible problema con el Dios que está conmigo en este momento. Yo no sé si de pronto te entreguen los papeles y no te hagan el comparendo. No sé si te pase, pero a mí me pasó. Y me los dieron y me dijeron, bueno, vaya y póngase al día con eso. Y otra vez, no quiero generalizar diciendo que siempre te va a pasar algo así, pero era poder explicarle, mira, es que yo soy un hijo de Dios y yo no puedo, sin duda alguna, me libraría de un problema mañana, pero no podría llegar a la casa y pedirle a mi hijo que sea honesto, que sea recto, que cumpla con las demandas que tiene. No podría hacerlo. Entonces, hágame el comparendo. Mira, además de todo, tienes un lindo pretexto para dar testimonio de la vida que te habita. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque soluciona un problema? No, porque soy consciente del escenario en el que he sido puesto. Este es el punto aquí. Que tú sepas dónde estás. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Tú has sido puesto en Cristo Jesús. Y a mí me llama mucho la atención que en la Escritura, sobre todo en las epístolas paulinas, que es el que más toca este tema, hay una doble realidad que ocurre con nosotros cuando somos alcanzados por la gracia. La Biblia dice que Dios pone la vida de su Hijo en nosotros, pero que nos pone a nosotros en Cristo. Y es interesante, hay más veces que la Biblia habla de que yo estoy en Cristo, que incluso que la Biblia habla de que Cristo está en mí. Hay más veces. ¿Por qué? Porque entender que Cristo está en mí pero es una cosa que de alguna manera yo pienso que es un poco más fácil de asimilar. Pero que yo estoy en Cristo. Ese es el escenario de mi ubicación. Ahí fui puesto. Moisés ese día llegó. Mi pregunta es, ¿llegaste tú ya? Y yo te respondo, ya. Porque es que fuiste trasladado. El asunto es ser consciente de dónde estoy. Amén. Y mira, el ministerio de Moisés arranca con ese encuentro. Todo lo que él había sabido por instrucción, ahora lo reconoce por revelación. 40 años en aquel desierto y Dios lo lleva a Horeb, el monte de Dios. Y cuando por fin llega, está a punto de descubrir para qué fue escogido. Pero te dije que eran dos detalles. El otro detalle tiene que ver con pasar de la información correcta a la comunión íntima. Yo necesito pasar de la información correcta a la comunión íntima.
Moisés se acerca al fuego de la comunión. Por eso te decía, no pierdas de vista los simbolismos de este relato. Dios le sale al encuentro a Moisés, se le asoma, pero se le asoma a través del fuego. Y él se acerca al fuego de la comunión. Y nota lo que dice ahí el verso 2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque esa causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a verlo, llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios se le pudo revelar de cualquier forma. Dios se le revela a través del fuego. Escúchame esto. Sin el calor del fuego de Dios, vivimos a merced de la temperatura del mundo. Hay tantas cosas en este mundo que nos seducen. Y cuando menos te das cuenta, estás identificado con las diferentes temperaturas del mundo. Repito, sin el calor del fuego de Dios, vivimos a merced de la temperatura del mundo. Moisés ve la visión, pero no se queda con la impresión visual. Nota: iré, iré. Este experimentado pastor entiende la clave de acercarse. Es vital acercarse al fuego de Dios. Yo no puedo seguir pretendiendo calentarme con la temperatura de otros, con la espiritualidad de otros, con el conocimiento de otros. Yo no puedo seguir nutriéndome exclusivamente del sermón dominical. Este es simplemente el instrumento que usted recibe como reflexión para toda una semana, como punta de lanza para toda una experiencia de comunión a lo largo de la semana. Y nota lo bonito aquí, por favor. Escuche esto. Moisés ve la visión, ve la zarza que está encendida en fuego, la ve, pero él decide ir, acercarse. Y cuando él toma la iniciativa de acercarse, ¿qué pasa desde la zarza? Dios le habla. Cuando tú te acercas, cuando tú acudes a la intimidad, tú puedes escuchar la voz de Dios. Y mira, aquí hay probablemente un modelo de acercamiento a Dios que necesitamos implementar con urgencia. ¿En qué momentos es cuando más urgentemente acudimos a la presencia de Dios? Cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una pregunta, cuando necesitamos respuestas y todo lo demás. Entonces acudimos no a que Dios nos hable, sino a que Dios nos escuche y nos solucione y nos responda y nos dé y esto y lo otro. Pero bombardeamos a Dios: Señor, y es que tú, y el Señor no. Aquí vuelvo y repito, aquí hay un modelo que yo necesito implementar. Yo me acerco a la comunión íntima fundamentalmente a escuchar su voz. Porque tus problemas no se solucionan cuando resuelves tus inquietudes, sino cuando te afirmas en lo que viene de la boca de Dios.
Pues yo estoy convencido que si Dios responde a lo que yo quiero, todo se va a solucionar. No, 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 no. Es cuando tú te afirmas en lo que viene de la boca de Dios. Dios le llama. ¿Y sabes qué es lo especial? Le llama por su nombre. Vea, esto, yo no sé cuántas veces hemos leído este pasaje, pero esto es fascinante. Ya no es la manifestación divina en el vasto desierto. Ahora es el mensaje de Dios para un hombre, Moisés. ¿Sí ves? Es lo bonito cuando usted se sienta ahí o en su casa con la expectativa de capturar la voz de Dios. Y usted no es el receptor de un sermón dominical. Usted puede escuchar a Dios llamándolo por su nombre, hablándole a su realidad. El Dios que le habla a Ángela, a Ramón, a Francia, a Amparo, a cada uno de nosotros. El Dios que me habla por mi nombre. Moisés, Moisés. Ahora el velo de la revelación se corre para este desprevenido pastor. Y Moisés es expuesto a una revelación que transformaría su vida para siempre. Y escúchame, es así y solo así cuando la información correcta me transforma para formar en mí lo que Dios quiere. Es cuando esa verdad eterna se convierte en palabra de Dios para mí, que mi mente da paso a la mente de Cristo. No es el ejercicio ritual de una práctica devocional, es el encuentro transformador con el Dios del fuego, que en todo tiempo nos sale al encuentro. Y otra vez, tú puedes conocer de Dios en una clase, en una lectura, en un relato devocional, en un culto. Pero solo podrás acceder a lo que Él conoce cuando te acercas al fuego de la intimidad. Y Moisés le dice: heme aquí, heme aquí. Pero hay un elemento o hay un detalle mejor en este segundo elemento que quiero puntualizar ya en la parte final de nuestra reflexión, que otra vez, como les mencionaba hace un instante, hace parte de ese simbolismo cargado de cosas que necesitamos apreciar. Observe el verso 5, porque viene lo paradójico, ¿no? Moisés se acerca, Dios se le revela, Moisés se acerca, pero cuando está a punto de ya estar bien cerquita, Dios le dice, verso 5, no te acerques. Bueno, al fin, ¿qué, Señor? ¿Me acerco o no me acerco? ¿Cómo es la cosa? ¿Cierto? ¿Voy o no voy? Dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué Dios detiene a Moisés? Otra vez, uno diría, bueno, Señor, ¿usted quiere que esté cerca o no? Dios detiene a Moisés porque primero quiere hacerlo consciente de la grandeza del poder que está frente a él, de la santidad inmaculada que representa la presencia del Todopoderoso. Recuerde, la vida de Moisés ha sido una vida llena de altibajos. La vida de Moisés ha sido una especie de montaña rusa, y por fin logra ver lo que solo de oídas conocía. Recuerde, Moisés nace con una sentencia de muerte sobre él. Todos los niños
debía morir por orden de Faraón. Sin embargo, Dios lo salva milagrosamente. Luego es adoptado por la hija de Faraón, pero crece criado por su propia madre. Una vez es entregado nuevamente a la hija de Faraón, surge en medio de lujos, de privilegios, en medio de la realeza egipcia. Y cuando parecía que su destino era el poder, la grandeza, el lujo, el reconocimiento, la embarra y termina exiliado en el desierto, recogido en la casa de un sacerdote de Madián, exiliado a una vida solitaria y apartada. Y ahora está frente a la grandeza de la manifestación de Dios. Dios lo ha llevado durante 40 años desalojándolo, sacándolo de todo lo que él ha estado aferrado por años. Y ahora que está ahí le dice: quita el calzado de tus pies. Y seguramente usted ha leído, qué sé yo, decenas de interpretaciones de lo que esto representa. Pero hay un par de implicaciones que este llamado tiene, que es bien importante por el contexto en el que se da. Escucha, quitarse el calzado era primeramente renunciar a todo su peregrinaje hasta ese momento. Ese calzado representa todos tus pasos hasta ese punto de tu historia, Moisés. Si vienes a disfrutar de la comunión íntima conmigo, lo primero que necesitas es darle la espalda a tu agenda, a tu peregrinaje. Todo eso que has caminado hasta hoy no te sirve. Déjalo de lado. Tu curiosidad, tus planes, tu expectativa, nada de eso es relevante ni válido a partir de hoy. Quita el calzado de tus pies. Pero el otro detalle que creo yo que es el más relevante de este llamado: ¿quiénes eran las personas en la antigüedad que no llevaban calzado en sus pies? ¿Quiénes eran? Los esclavos. Los esclavos no llevaban calzado. Ese era un privilegio que ellos no tenían. Recuerde que Moisés es un príncipe egipcio, pero además un pequeño detalle que a veces se nos olvida: Moisés es de la tribu de Leví, de los hijos destacados, ¿no?, de la simiente de Jacob. Y Dios le dice a ese príncipe egipcio que se descalce como un esclavo. ¿Qué es un esclavo? Es aquel que vive al servicio de otro. Y ese era el llamado de Dios para Moisés en ese momento. ¿Cuál fue el problema de Moisés aquí? Sus iniciativas, sus planes, sus arranques. ¿Qué es la primera cosa que el esclavo no tiene? El esclavo no tiene iniciativa, porque el esclavo solo ejecuta la agenda de su señor. El esclavo no responde a su propia agenda. El esclavo muere a su propio criterio. Este príncipe egipcio, el fugitivo, el pastor, el yerno de un sacerdote de Madián, todos esos personajes son irrelevantes, Moisés. Ahora te estoy llamando para que vivas al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Escúchame. Piensa en esto. Un hombre
de pie, descalzo, descalzo como una respuesta de humillación. Un hombre de pie descalzo es el ideal divino para todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque lo que esta acción representa es que tú le estás diciendo al Señor que ya no te interesa tu agenda, que estás listo a vivir el resto de tu vida al servicio de Él. Humanamente, nada más humillante que eso. Solo así, Moisés, podrás enfrentar el desafío del Éxodo. Solo así, Moisés, podrás transitar por ese desierto amenazante y no sucumbir ante él. La única forma de movernos victoriosos en medio de esta sociedad diseñada para devorarnos es mantenernos humillados delante de su poderosa mano. Porque como lo declarara el salmista, Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Todo el bagaje de ese príncipe egipcio quedó atrás. Pero este no fue un encuentro místico. Por fin Moisés descubre la grandeza del Dios de sus padres, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. Pero ¿sabes qué es lo más espectacular? Que ese es el Dios de Moisés, es el Dios de Ángel, es tu Dios. Y creo que ahí está nuestra gran dificultad. Conocemos la revelación de Dios. Necesitamos conocer al Dios de la revelación. Hablaba en estos días con un pastor amigo y me comentaba algo a manera como de confesión, pero no confesando nada pecaminoso ni nada de esas cosas. Este es un hombre quien Dios usa poderosamente porque es un tipo muy carismático, de esas personas que invitan permanentemente a eventos, porque Dios lo usa mucho en eso de mover a la gente. Y en medio del diálogo él me decía algo que, repito, sus palabras no las pude olvidar, me retumban ahí en la cabeza. Él me decía: mira, Ángel, estoy cansado de ver gente cayendo en el altar, llorando y en medio de lágrimas levantarse para seguir siendo los mismos. Y cuando él me decía eso otra vez, porque es un hombre que Dios usa de esa manera especial y va a eventos y ora por la gente, y me decía: estoy cansado de eso, de ver a la gente cayendo en el altar en medio de lágrimas y luego levantarse y seguir siendo los mismos. A Moisés Dios se le apareció. Y lo que te voy a decir, algunos me lo han escuchado mencionar en otras ocasiones, pero es que no hay verdadero evangelio si Dios no se te ha aparecido.
Cuando Saulo iba camino a Damasco, Dios lo tiró a tierra y se le apareció. Y luego cuando le escribió a los corintios, les dijo: el evangelio consiste en que Cristo fue crucificado conforme a la Escritura, fue sepultado conforme a la Escritura, resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Pero a mí, como un abortivo, se me apareció. Si no se me apareció el Señor, si no he tenido ese encuentro con Él, quizás tú has sido ubicado en una congregación, en un nuevo culto religioso. Pero recuerda, tú fuiste arrebatado de la fauce de las tinieblas para ser puesto en el reino de su amado Hijo. Aleluya. Y yo quisiera terminar este tiempo haciéndote una invitación. Quizás sea un momento para quitarte el calzado de tus pies. Pero más allá de la acción física, recuerda lo que esto representa. Este es el momento de poner de lado todo tu peregrinaje, toda tu hoja de vida. Porque tu hoja de vida solo registra lo que has hecho hasta hoy. Pero cuando llegas ante la presencia gloriosa de Dios, Él manifiesta todo lo que hará contigo a partir de ahora. Aleluya. Este es el momento para decirle al Señor: a partir de hoy quiero vivir solo para tu servicio. Para tu servicio. Quiero ser consciente del lugar donde me has ubicado y comenzar a responder al llamado del Dios que se asoma, que se revela, que se muestra, que me sale al encuentro todo el tiempo. Pero ando tan ocupado, tan atareado. Quita el calzado de tus pies y humíllate delante de su poderosa mano. Porque lo que has sido hasta hoy no es absolutamente nada comparado con todo lo que Dios va a hacer contigo a partir de este momento. Señor, aquí estamos. Hoy, Señor, nos despojamos del calzado. Venimos delante de ti, oh Dios. Sí, un título universitario, profesional, la capacidad de llegar a diferentes contextos y lugares, una vida de reconocimiento, de triunfos, qué sé yo, tantas cosas que pueden ser nuestra historia hasta hoy. Pero hoy nos quitamos el calzado, Señor, renunciando al recorrido de nuestro peregrinaje hasta hoy, para abrazar la mano poderosa de Dios, que nos lleva a partir de este momento al cumplimiento glorioso de su propósito eterno, Señor. Hoy, Señor, exponemos nuestra mentalidad a una renovación radical desde la mente de Cristo.
Queremos comenzar a pensar de acuerdo a la verdad que sabemos, Señor. Hoy, Señor, nos rendimos delante de ti, porque nuestras vidas, Señor, hoy solo viven para tu servicio, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Toma un momento ahí. Yo quisiera invitarte por un momento, tú que estás en casa, tú que estás aquí en este lugar, comienza por un momento a responder a la palabra. Deja que el Espíritu Santo de Dios te lleve a responder a la palabra. No es el sermón que se predicó en la iglesia hoy. Es la palabra que Dios habló a mi corazón en la mañana de hoy. Hoy soy consciente que aunque no llegué, fui puesto en el lugar de mi asignación. Aleluya. Yo estoy ahí, Señor, establecido en el reino de tu amado Hijo. Yo he sido puesto en Cristo Jesús. Y no importa el escenario en el que esté, la dificultad que esté atravesando, que tu Santo Espíritu nunca me deje olvidar el escenario donde yo he sido puesto, Señor. Aquí estamos, oh Dios, postrados, humillados delante de ti, Señor, para que tú traces nuestra agenda, para que tú, Señor, marques nuestro rumbo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Solo un instante. Quiero que estés ahí un momento en silencio. Si tú estás en casa también. Porque recuerda que la gran virtud de este encuentro es que Moisés escuchó la voz de Dios, que solo conocía de oídas. Permite al Señor que te hable en esta mañana. Reconoce el llamado de Dios para ti en esta mañana. Y quizás el Espíritu te impulse a responder: heme aquí, heme aquí. Moisés no tiene ni idea de lo que viene, pero ha alcanzado la convicción de que no hay nada mejor. Yo no sé lo que tengo por delante. Lo que sí sé es que no quiero vivir de una manera distinta que para honrar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor, ayúdanos a mantenernos expectantes.
a todo lo que tú nos quieres mostrar, a cada evento de nuestro día en el que tú te nos apareces, para que podamos reconocer con toda claridad lo que quieres hacer con nosotros. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.